San Vicente del Sol, un pueblito olvidado por el tiempo, donde el cielo amanece gris y el barro se seca en las grietas de las casas de madera. Allí, donde hasta los sueños parecen andar descalzos, vivía María Beltrán, una mujer que cargaba en el cuerpo el polvo de la pobreza y en el alma el hambre de 1000 silencios. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y comenta desde dónde estás viendo. María tenía 41 años y parecía haber nacido para sufrir. Desde niña, supo que el mundo no perdona a los débiles. Enterró a su padre a los 7, a su madre a los 19, y desde entonces limpiaba casas, lavaba ropa en arroyos helados y comía menos de lo que ofrecía a los mendigos. Nunca se casó, nunca viajó, nunca amó, solo sobrevivió. Su choza era un espacio estrecho, con techo de zinc que lloraba en los días de lluvia. Allí había una sola silla, una vela que nunca duraba y una fe que ya no pedía milagros, solo que el mañana no fuera peor que el hoy. Ese viernes, María despertó con el pecho pesado, como si algo invisible la arrastrara hacia el suelo. El cielo estaba más oscuro de lo normal y los pájaros, los pocos que aún se atrevían a cantar en San Vicente, guardaban silencio. En la cocina vacía, solo quedaba medio pan endurecido y un poco de sal. Lo comió en silencio, como siempre. Pero algo extraño ocurrió esa mañana. Al pasar por la plaza, con el balde de ropa en la cabeza, escuchó a un grupo de hombres riendo fuerte. No era común escuchar risas así en aquel pueblo. «Hoy hay carrera de caballos en el viejo hipódromo, y va a ser el final para Tormenta Muerto», dijo uno de los hombres. «Ese animal debería estar en una carnicería, no en una pista. Apostar por él es tirar el dinero», se burló otro. Y entonces, sin saber por qué, el nombre ecó dentro de María como un llamado extraño. Tormenta Muerto. Nunca había ido al hipódromo, no entendía de caballos, apenas tenía para comer, pero ese nombre la atrapó. Esa noche, María no durmió. ¿Qué tenía ese caballo que le hizo contener la respiración por un instante? ¿Por qué, entre todas las palabras lanzadas al viento, fue justamente Tormenta Muerto lo que le causó escalofríos? Abrió la pequeña caja de madera donde guardaba lo que quedaba del mes. 3 pesos. 3. Era todo lo que tenía. Con eso compraría medio kilo de arroz y quizá 2 cebollas en el mercado clandestino del domingo. Pero esa noche, algo sustituyó a la razón. Y al amanecer, María se puso su único vestido limpio, se amarró el cabello con el cordón que usaba desde niña y caminó hacia el viejo hipódromo. No para mirar, no para reír, sino para apostar. El hipódromo parecía otro mundo. Gente bien vestida, gritos, apuestas, olor a cerveza y caballos inquietos. Era como si San Vicente hubiera despertado solo por un día. Pero María no pertenecía a ese lugar. Al llegar a la fila de apuestas, un hombre gordo la miró de arriba abajo con desprecio. «¿En cuál será, señora?», dijo, casi burlándose. Ella no dudó. «Tormenta Muerto. 3 pesos». El hombre soltó una risa seca. «Estás tirando tu suerte a la basura, mujer. Ese animal no gana ni corriendo solo». María solo extendió la mano y recibió el boleto como quien sostiene el destino. Las gradas estaban llenas. Ella se quedó de pie, en la esquina más alta, con el corazón acelerado. Los caballos fueron alineados. El juez levantó la bandera. Y entonces comenzó la carrera. Tormenta Muerto tropezó en los primeros metros. Fue humillante. El público estalló en carcajadas. «¡Ya se va a caer! ¡Saquen ese caballo de ahí! ¡Es un suicidio!». María sintió la cara arder, pero no apartó la mirada. No sabía por qué, pero creía que algo iba a pasar. A mitad de la pista, 2 de los favoritos chocaron entre sí, perdiendo velocidad. Otro caballo resbaló. La multitud enloqueció, pero allí, en medio del caos,
Tormenta Muerto seguía. Lento, pero seguía. De repente, comenzó lo imposible. Como si un viento invisible lo empujara, el caballo desahuciado empezó a ganar ritmo. Un paso, luego 2, luego 5. Los ojos de María se llenaron de lágrimas, no por la victoria, sino por la resistencia. En los últimos 30 metros, Tormenta Muerto superó a los últimos 2 competidores. Y entonces, cruzó la línea de meta, en primer lugar. La tribuna quedó en silencio. Nadie podía creerlo. María bajó corriendo en estado de shock. En la ventanilla de pagos, el mismo hombre gordo abrió los ojos como platos. Tú ganaste. 3 pesos a 50 por 1. Son 150 pesos. Casi se resmaya. 150 pesos. Para alguien que apenas tenía pan, eso era una fortuna. Con manos temblorosas recibió el dinero como quien sostiene un milagro. Pero no sonrió. Sus ojos estaban vacíos, porque no era el dinero lo que la marcaba en ese momento. Era la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué ese caballo? ¿Por qué ese día? ¿Por qué ella? Esa noche, María no volvió a su casa. Se sentó en la plaza, observando el cielo oscuro. Por primera vez en años, las estrellas eran visibles, y por primera vez lloró. Lloró todo. Pero aquella noche no estaba hecha solo de lágrimas, porque alguien la observaba a lo lejos. Un hombre. Un anciano misterioso. Se acercó sin hacer ruido y se sentó a su lado, como si ya la conociera. Tormenta Muerto no corre por gloria. Corre porque huye de la muerte, igual que tú. María lo miró, asustada. ¿Quién es usted?, susurró. Alguien que también lo perdió todo, y que sabe que a veces solo lo imposible nos salva. Se levantó, dejando caer algo en su regazo. Era una pequeña herradura plateada, con inscripciones antiguas. Hoy cruzaste una línea, María, y no fue solo la de la pista. Y entonces, desapareció entre las sombras. Al día siguiente, los periódicos locales por primera vez en décadas hablaron de San Vicente. Mujer pobre apuesta a caballo cojo y gana carrera histórica. ¿Milagro o manipulación? La gente empezó a buscar a María. Querían entrevistas, fotos. Surgieron rumores. Decían que era bruja. Otros que participaba en un ritual antiguo. Pero María guardaba silencio. Porque en el fondo ella sabía. La carrera aún no había terminado. A la mañana siguiente de la carrera, María despertó sintiendo algo diferente en el aire. La luz del sol parecía más fuerte, pero no traía calor. El pueblo, que antes la ignoraba, ahora la observaba. No con cariño, con curiosidad, con miedo, con desconfianza. Fue al mercado con parte del premio. Compró comida, medicinas, mantas. Por primera vez en años tuvo opciones, pero pronto lo notó. La libertad tiene un sabor amargo cuando todos te miran como si fueras un milagro ambulante o una amenaza. La vieja de la carnicería murmuró al pasar. Dicen que hizo un pacto con la muerte, que Tormenta Muerto solo ganó porque alguien murió en su lugar. Un hombre en la fila del pan dijo en voz baja: no debía haber apostado por ese caballo. Eso no fue natural. Y así, lo que debía ser el inicio del cambio, se volvió una espiral de miradas torcidas, susurros y temor. María regresó a casa y cerró la puerta con llave. En la oscuridad de su choza, sacó la herradura que el anciano le había dejado. Observó las inscripciones, símbolos que parecían moverse con la luz de la vela. Nunca había visto una escritura así. Colocó el objeto sobre la mesa e intentó dormir, pero el sueño no vino.
Esa noche, soñó con caballos galopando en un campo negro como carbón. En la pesadilla, Tormenta Muerto corría con los ojos blancos, sin pupilas. Detrás de él, figuras encapuchadas lo perseguían. Al final, él se detenía y se volvía para mirarla. Pero tenía el rostro de María. Despertó gritando, y en el piso de tierra apisonada, la herradura ya no estaba sobre la mesa. Estaba frente a la puerta. Al día siguiente, al intentar alimentar a los perros callejeros que siempre cuidaba, notó algo extraño. Todos le gruñían. Incluso Luna, una perrita coja que ella había salvado de un pozo meses atrás. Los animales la miraban como si ya no la reconocieran. Más tarde, al pasar frente a la iglesia, el padre Tomás desvió la mirada. Él, que siempre la saludaba con un «Dios te bendiga, hija», ahora fingía no verla. Y entonces comenzó la serie de pequeños infortunios. Un ratón muerto en la puerta de su casa, un espejo rajado sin haber sido tocado, el techo que se dio durante una simple llovizna, la vela de la capilla que se apagaba solo con verla entrar. Todo parecía susurrar. Rompiste alguna regla, y ahora algo vendrá a cobrar. Aún así, intentaba no rendirse al miedo. Montó una pequeña carpa cerca del hipódromo, vendiendo empanadas, agua y jugos. Con el dinero de la apuesta compró los ingredientes, una mesa vieja y un mantel limpio. La gente compraba, pero nadie la miraba a los ojos. Y siempre que alguien le devolvía el cambio, se lavaba las manos después. En la segunda carrera del mes, María volvió al hipódromo. No para apostar, sino porque sentía que debía ver. Tormenta Muerto correría nuevamente. Pero esta vez había algo diferente en él. El caballo no relinchaba, no se agitaba, solo miraba el vacío. María se acercó al establo, observándolo con cuidado, y entonces él la vio. Tormenta Muerto movió la cabeza y se arrodilló, como si reconociera algo en ella. El cuidador corrió alarmado. «Aléjese, señora. Desde la última carrera no deja que nadie se acerque. ¿Y ahora se arrodilla? Eso es extraño». María no dijo nada, solo extendió la mano. Y cuando tocó el cuello del caballo, sintió una oleada de dolor, como si todo su cuerpo gritara. Cayó de rodillas y vomitó ahí mismo. Fue llevada al puesto médico. ¿Diagnóstico? Ninguno. Exceso de sol, dijeron. Pero ella sabía. Eso era otra cosa. Esa noche, al volver a casa, encontró algo que la congeló. La herradura. De nuevo. En el centro de la cama. Pero esta vez las inscripciones eran diferentes. Ahora formaban palabras en español. Pagaste con moneda. Ahora pagarás con carne. En los días siguientes, María cayó enferma. Fiebre, alucinaciones, escalofríos. Pero el médico del pueblo decía que estaba perfectamente sana. Tal vez es nervioso, murmuraba, evitando su mirada. Pero no era solo ella quien sentía el cambio. Tormenta Muerto fue descalificado de la segunda carrera. Se detuvo a mitad de camino y se tumbó. Muchos rieron, pero María lo sabía. Él sentía lo mismo que ella. En el sueño de esa noche, lo volvió a ver. Corriendo, cayendo, muriendo. Y de su cuerpo salía una figura negra semejante al viejo que le había dado la herradura. Solo que ahora hablaba con claridad. Tú no apostaste por fe. Apostaste por desesperación. Y la desesperación es la oración favorita de los que viven en la oscuridad. Una semana después, María fue expulsada de la feria. Habían encontrado un tomate podrido en su puesto, con larvas vivas dentro. «Tú atraes la podredumbre», gritó una mujer. Nadie la defendió.
Regresó a casa bajo una lluvia de insultos, y por primera vez pensó en huir. ¿Pero a dónde? San Vicente era todo lo que conocía, y aunque ahora la odiaran, ahí estaban sus memorias, sus fantasmas. Y Tormenta muerto. Entonces llegó una carta, sin remitente, sin sello, solo una frase escrita a mano. Vuelve a la pista, apuesta de nuevo, pero esta vez por ti. El papel olía a óxido y estaba manchado con algo que no era tinta. María lloró toda la noche. Quería volver al anonimato, volver a ser nadie. Pero parece que quien cruza la línea del destino una vez, jamás es devuelto al punto de partida. El domingo siguiente fue hasta el hipódromo, pero ahora no había carrera, ni público. El lugar estaba cerrado, abandonado, como si nunca hubiera existido. Pero ella entró de todas maneras. En la pista vacía, vio a Tormenta muerto, solo, esperando, como si supiera que ella vendría. María se acercó. No dijo nada, solo montó sobre su lomo, como si fuera natural. Y entonces, el mundo se apagó. Cuando abrió los ojos, estaba en la pista, pero el cielo era negro. El público era una multitud de siluetas sin rostro. El juez era el viejo de la herradura. La última carrera está a punto de comenzar, dijo él. El premio, olvidar. El dolor, el pasado, el hambre, la soledad, la penalidad, ser recordada. Por todos, como leyenda, como advertencia, como maldición. María miró el cielo oscuro, el suelo que temblaba bajo los cascos del caballo, y entonces respondió: corro. El silbato sonó. Tormenta muerto se lanzó, pero ya no era un caballo. Era una criatura antigua hecha de sombra y tierra, y María ya no era una mujer. Era una promesa rota, una desesperación encarnada, una leyenda que comenzaba. A la mañana siguiente, el hipódromo pareció cerrado. Tormenta muerto había desaparecido. María también. Pero en la entrada del pueblo, ahora hay un cartel de madera. Aquí vivió una mujer que apostó todo y pagó con el alma. Algunos dicen que ven una figura cabalgando en las noches de neblina. Otros juran oír cascos golpeando sus puertas. Pero ya nadie apuesta en ese pueblo. Nadie se atreve a tentar la suerte, porque todos saben, no todo milagro es una bendición. El nuevo alcalde, un joven arrogante llamado Damián Ortega, decidió borrar la leyenda. Basta de esa historia de mujer maldita. Eso ahuyenta a los turistas, hunde la economía y llena la cabeza de los débiles. Ordenó demoler lo que quedaba del hipódromo. Y a la mañana siguiente de la destrucción, un caballo apareció muerto en la entrada del ayuntamiento. El cuerpo seco, los ojos abiertos, las patas torcidas como si hubiera corrido hasta morir. Al lado, un papel. Ella aún corre, y ahora no corre sola. Damián se rió. Juegos de mocosos. Pero en los días siguientes, algo comenzó a perseguirlo. Grietas en las paredes, susurros en las escaleras, y un dolor persistente en la nuca, como si alguien lo observara cada vez que daba la espalda. Una madrugada despertó con huellas de herraduras por todo el piso de la casa, pero el suelo era de concreto. Y entonces soñó. En el sueño estaba en medio de la pista, el cielo negro, el público sombras. Frente a él, una mujer montada en un caballo hecho de humo y huesos. Ella lo miró y sonrió, pero su sonrisa no era humana. Era el reflejo de cada vez que fue humillada, escupida, olvidada. Y entonces habló: ¿quieres ganar? Entonces corre.
Damián despertó empapado en sudor, vomitó, lloró. Al día siguiente renunció al cargo. Dijo que se iría a la capital. Nunca más volvió. Su casa fue sellada y nadie se atreve a entrar, porque aún se oyen cascos sobre el techo. Los habitantes del pueblo empezaron a cambiar. Antes callados, ahora susurraban entre ellos sobre cosas que no podían explicar. Un anciano decía haber visto a María junto al pozo. Un niño contó: la señora del caballo negro dijo que mi mamá se va a curar. Y se curó. Otro hombre encontró una herradura envuelta en un trapo en su puerta. Dentro, 30 pesos. Era el monto exacto que debía al prestamista del pueblo. Pagó y el prestamista desapareció. Literalmente. Nunca más se le vio. Ni el coche, ni sus pertenencias. Solo una frase rayada en el portón: quien cobra con sangre, sangra. Quien da con fe, vive. Poco a poco, María dejó de ser una leyenda de terror y se volvió una sombra de justicia. No aparecía siempre, no hablaba con todos, pero donde había injusticia, se escuchaban cascos. Una mujer golpeada por su marido fue salvada por un caballo que apareció en el camino, y luego desapareció. Un niño hambriento encontró una cesta de comida junto a una herradura. Un ladrón murió de miedo al entrar en la antigua casa de María. Testigos dicen que murmuraba. Ella me miraba, sin ojos, pero me miraba. El ayuntamiento quiso destruir la placa una vez más, pero el nuevo alcalde, el padre Celestino, ex sacerdote de una aldea vecina, se opuso. Si no entienden, escuchen. Si no escuchan, prepárense, porque hay espíritus que no descansan mientras haya desequilibrio. Y María ahora es guardiana de los olvidados. En el tercer año de la última carrera, algo nuevo ocurrió. La pista, aunque demolida, reapareció una noche de lluvia. Sí, tierra batida, trincheras, cercas de madera podrida, como si el tiempo hubiera retrocedido. Los habitantes se reunieron sin saber por qué. Algo los llamaba, y allí ante todos apareció ella, María, montada, con el mismo vestido de siempre, pero ya no era la misma. Su piel era blanca como la luna, los ojos vacíos, pero su voz resonó clara. Hoy correré por todos los que fueron desacreditados, por cada mujer humillada, cada anciano descartado, cada niño olvidado. Detrás de ella surgieron otras figuras, hombres y mujeres, montados, pobres, excluidos, una multitud, una caballería de los que nunca ganaron. Y entonces gritó: «Corre, tormenta, corre por los otros», y desaparecieron en la niebla. Desde ese día, la pista nunca más volvió a aparecer. Pero los habitantes cambiaron. Empezaron a ayudarse unos a otros. Fundaron una cooperativa con el nombre Tormenta Viva y comenzaron a contar la historia de María no como una maldición, sino como una memoria que protege, que asusta, pero que libera. Años después, un periodista de la capital fue al pueblo queriendo escribir sobre la leyenda. Se burló de todo, zambulló, intentó entrevistar niños y al caer la tarde decidió burlarse de la placa de entrada. Le escupió. Esa noche nadie lo vio partir. Su coche fue hallado volcado a 20 kilómetros de allí, pero sin cuerpo, solo la cámara, aún funcionando, y en las imágenes un sonido, cascos, respiración de caballo y una voz. Tú también quisiste correr, pero no sabías el precio. Hoy, San Vicente es llamado pueblo silencioso, no por miedo, sino por respeto. Allí, nadie apuesta con desprecio. Allí, la fe volvió a andar con la cabeza en alto, y en el centro de la plaza, donde antes había una fuente seca, ahora hay una estatua, una mujer montada en un caballo, con el puño en alto, sin nombre grabado, pero todos saben quién es. Y cuando las nubes bajan lentamente, los niños se reúnen en silencio, y siempre alguien dice: ella está corriendo otra vez.